Nunca se ha dado tanto énfasis en el cambio que tiene que tener el pueblo de Dios en este tiempo que nos ha tocado vivir. Es un tiempo de muchas decisiones, también de muchas pruebas, cosas impactantes que estamos ya viendo, experimentando, y decimos, bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está ocurriendo? Pero todas estas cosas se están moviendo porque estamos en los finales. Dice aquí, estamos en el tiempo postrero. Desde que Jesús nació, se le llamó el postrero llegó, que es el postrer Adán. A él se le llamó el postrero. De ahí en adelante comenzó el Señor a movilizar y a darse a conocer, quizás no en la amplitud que se está dando a conocer en este tiempo a tanta gente, a tanto pueblo de Dios. Antes, como les decíamos, era a través de los profetas, a través de seleccionadas personas que tenían un corazón pues dispuesto y el Espíritu de Dios los enseñaba y ellos eran obedientes y también no tenían miedo, porque para ser profeta tú no podías tener miedo, porque tú tenías que enfrentar reyes, tenías que enfrentar situaciones difíciles y a veces traer una palabra que no gustaba. Y a veces tenía que huir y esconderse, como pasó con Elías, que tuvo que vivir escondido, qué sé yo cuántos años se la pasó escondido, 3 años y medio. Y todo este tiempo que vivió él, nos mostró no solamente él, sino todos los profetas los que vivieron. Pero como dice aquí, yo quiero comenzar con este versículo que se encuentra en Isaías, en el capítulo, vamos a ver, 41. Vamos a ver aquí. Quiero que estemos conscientes de que este mismo Dios que estuvo con los primeros también es el mismo Dios que está con los postreros. Y se está manifestando en este tiempo como se manifestaba en la antigüedad, pero aún más ampliamente, porque ahora no solamente el pueblecito de Israel, ahora es todos los gentiles y toda la tierra, nación, raza, reino, todos están conociendo al Señor. Y esto es una palabra, me encanta el libro de Isaías, no porque los otros no me gusten, pero Isaías tiene muchas profecías de Jesús y también de su pueblo y de este tiempo. Aparte también Jeremías lo tiene, y lo tiene Ezequiel, y lo tienen muchos de esos. Pero Isaías es bien específico en hablar de este tiempo y habla mucho sobre este tiempo. Dice, escuchadme costas y esfuercen los pueblos. Acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes. Los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Los siguió paso en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones del principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. El que abrió camino en el desierto, porque de un hombrecito, ancianito, sacó una nación y de esa nación salieron otras naciones y hoy pues toda la tierra le está alabando, le está adorando. O sea que para el Señor no es importante que sea un montón de gente para que hagan una obra, sino Él llama a uno y siempre observen que Dios llamaba a uno y si ese uno obedecía era para bendición para todos. Como llamó a Abraham y después vemos a cada uno, llamó a Moisés, otro viejito. Y tú dices, ¿cómo Dios puede hacer un proyecto así tan... es loco, ¿eh? Dios es el mismo con los primeros que con los postreros. Entonces lo está haciendo con estos locos también. Como le podemos decir, porque el mismo apóstol Pablo le dijo, yo no estoy loco, Festo. Porque le dijo, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Porque veía que Pablo era un fariseo, un hombre preparado en la ley, y de buenas a primeras comenzó a predicar a Cristo. Y él le dice, no, no estoy loco. Es que lo que hay en mí sí es la locura de lo que es la evangelización, de lo que es la vida de Cristo, eso es una locura. Es una locura. Pero es la locura de Dios, ¿verdad? Dice, lo que es loco para ti, para Dios es cordura. Así que lo que es loco para mí, para Dios no. Y en esa locura preciosa, hermosa estamos nosotros, ¿verdad? Por eso después sigue y dice aquí, en el mismo capítulo 41, dice, las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano, diciendo, esfuérzate.
El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo, el que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Dios no le habló a otra gente así de amigo como le habló a Abraham. Abraham fue su amigo, ¿verdad? Pero cuando habla de la descendencia de Abraham, pues siempre nos remontamos a ver, bueno, pues eso es el pueblo de Israel y nosotros pues aquí, porque, bueno, a ver si alguna raspita me cae, no, alguna, ¿cómo le dicen ustedes? Alguna raspita, lo que sobra, no, a ver, no, una migaja, a ver si a mí me alcanza alguna migaja, no. Nosotros sabemos y hemos leído en Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, de que no es así. Dice, son los descendientes de Abraham los que son de la fe. ¿Sí? Porque tenemos nosotros que ir conectando las verdades. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, nosotros no podemos desestimar el pueblo de Israel, porque de ahí salió el tronco. Porque eso es lo que muchos creyentes han dicho. Nosotros ahora sí somos el pueblo, ellos no son nada. No, ni se nos ocurra decir eso. Dios los bendice. Es un pueblo increíble en la tierra, siendo un pueblo tan pequeño, de 8 millones de habitantes. Realmente ahora son 6. En total son 8, no es nada. Con comparación a Estados Unidos y otros estados, ¿verdad? Pero nosotros no podemos detener solamente decir, ellos son los bendecidos. Nosotros, a ver, Dios que nos bendice. No. Dice aquí en Gálatas, capítulo 3, verso 6, en adelante, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Como les digo, la profecía en la que habla de nosotros, del pueblo de Dios, de este tiempo, de todos estos tiempos, está desde Génesis. Desde Génesis Dios habla en este proyecto que Él lo preparó desde antes de la fundación del mundo. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, que somos nosotros, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, es la simiente de Abraham. Por esa razón Dios llamó a Abraham, para que a través del lomo de Abraham, o sea, de la descendencia de Abraham, viniera el Cristo, el Mesías. Aunque pasaron muchas generaciones para que llegara a Cristo, pero es como si no hubiera pasado ni muchas generaciones, esa era la promesa, y Abraham lo creyó. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Somos hijos de Abraham. ¿Ustedes recuerdan cuando los fariseos le decían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham? Y Jesús le dijo, hijo del diablo sois. Así se lo dijo con todas las palabras. Se lo dijo así con todas las palabras, hijos del diablo sois. Porque si ustedes creyeran la palabra de Abraham, me hubieran conocido a mí, hubieran reconocido al Padre, hubieran reconocido que vengo del Padre, se hubieran apoyado en las profecías, pero ellos estaban ajenos, ellos habían hecho un entendimiento de las profecías, o sea, ellos habían desglosado la profecía así, 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 así. Y resulta que tú no puedes hacerlo por tu propia, dice, ninguna profecía
es algo que tú puedes ponerlo para ti o tú puedes entenderlo por ti mismo. Tú tienes que ver el tiempo y el momento que el Señor está realizando todas las cosas y lo está haciendo en este tiempo. Claro, lejos estaba de la mente de ellos que naciera el Mesías en el ambiente en que nació, con una ocupación romana donde había una tremenda dictadura, donde ellos no tenían ninguna libertad. Entonces ellos no podían entender que el Mesías llegara ahí en medio de aquella cosa. Pero que mal calcularon las profecías, porque estaba escrito que tenía que ser así. Y por eso, esa es la razón por la cual yo me sentí motivada de hablarle en este tiempo las profecías que se dicen para el pueblo de Dios que se está levantando en este tiempo, y las profecías que se dicen de la gente que no es pueblo de Dios, que está actuando conforme su naturaleza y cada vez va a ser peor. No nos sorprendamos que veamos todas estas cosas. Estamos viendo gente quemada viva, gente degollada, gente, cosas así, que nos están sorprendiendo de que a qué nivel animal, no ni animal, los animales tienen mejor cordura, se portan mejor, son más obedientes, tienen más humanidad. Yo diría monstruos. Son como monstruos. Pero eso es, el hombre de pecado desarrollado al nivel total es un monstruo. Es algo incomprensible, que lastima el pensamiento de cualquiera. Pero bueno, vamos entonces a buscar aquí en Génesis 18, y quiero que encontremos ahí, entendiendo esto, ¿cuántos de nosotros sabemos que hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo? ¿Verdad que lo sabemos ya? Pues yo hace 50 años no lo sabía. Es más, hace 40 años tampoco lo sabía. Yo me consideraba, ay, qué bueno, qué suerte que conocí al Señor. Ay, sí, ay, qué bendición. No me consideraba que Dios me había elegido a mí hacía tantísimos siglos y milenios. Más sin embargo, ya viene una generación que entiende eso y lo digiere y dice, yo he sido llamado desde antes de la fundación del mundo, he sido llamado, he sido elegido, o sea, si Dios tiene un trabajo conmigo, o sea, Dios me ha llamado para algo importante. La mayoría de los cristianos, hermanos, de este tiempo está entendiendo esto. Pero esto, como es algo muy nuevo, pero tampoco ni tan nuevo, pero nuevo en el ámbito donde nos estamos moviendo, lo que es el mover del Espíritu en este tiempo, en este milenio, este nuevo milenio que estamos viviendo, no todo el mundo tiene ese entendimiento, déjeme decirle. Busque a algunos hermanos de algunos lugares, no tienen ese entendimiento, ni siquiera ni se lo imaginan. O sea que hay mucho trabajo que hacer todavía. Hay mucho trabajo. Pero vamos a ver aquí en Génesis 18. Génesis 18, del 17 más bien adelante. Ajá. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, sabiendo de ser, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto clamor, bueno, ya hasta ahí, vamos a leer hasta aquí, hasta ese 18 nada más. No existía todavía Israel, no existía, pero ya Dios lo tenía en sus planes. Ya sabía cómo iba a ser el pueblo de Israel, que iban a ser 12 tribus, que en una tribu se iba a llamar Judá, que quiere decir alabanza, que de esa tribu iba a venir Jesús. Todo eso lo sabía ya Dios, pero necesitaba una persona de peso, una persona resistente al llamado, porque el llamado no importa, como les digo, la edad, no, el Señor no mira ni la edad, ni si es un niño. No llamó a Samuel, era un niño, comenzó su ministerio de profeta de niño, cuando recibió el primer mensaje de Dios, lo explicó y se lo dijo a Elí exactamente como lo había escuchado. Tenía buen oído, buena retentiva y obediente a la voz de Dios. O sea, desde chiquito él aprendió. Y así nosotros podemos ver en todos los profetas que hubieron de todos los tamaños, de todas las posiciones, de todos los trabajos, todos. Unos eran muy preparados, otros eran uno que no estaba ni preparado, era un hombre que no tenía, de Elías solamente era un hombre del pueblo, ¿verdad?
Hay otro que, bueno, pues tenía otra posición, tenía más cargos, pero todos estaban haciendo algo. Dios necesitaba a alguien que él pudiera proyectar una visión muy difícil. Y como tenía que probarlo, pues lo probó. Y sabemos nosotros todo lo que pasó a Abraham, pero el Señor comenzó a mostrarle y a decirle todas las cosas que iba a pasar con su pueblo. Y hasta inclusive le dice, todo ese pueblo va a ser cautivo. Todavía le dice esa historia, imagínate. Y tenían que pasar cientos de años para que eso ocurriera. Aquí dice aquí, hay un versículo aquí, donde le dice también, bueno, no voy a buscar ese ahora, no lo tenía ni anotado y no voy a demorarme porque quiero hablar un poquito más de esto. Todo lo que quería el Señor era que él mantuviera la visión en la tierra prometida, que era Canaán, que no era de ellos. Le dijo, vas a estar como un extranjero, vas a vivir como un extranjero todos los días de tu vida. Te saliste de Ur de los Caldeos, estabas muy cómodo, tenías todo, estabas retirado, tenías 75 años, riquísimo, con montones de siervos, pero te voy a mandar a una tierra extranjera. No va a ser tuya todavía, eso va a ser a largo plazo. Pero alguien tiene que ir de pionero allí, o sea, alguien tiene que ir a entrar y tomar esa tierra. Y tuvo que llegar allí y Dios puso temor alrededor de Abraham. Para que, imagínense, era un extranjero ahí metido ahí en una tierra que no era de él. Pero todo el plan de Dios era, tú Abraham no salgas de esta tierra, mantente en esa tierra. Y era duro, era difícil, vino hambre, se fue a Egipto. Dios le dijo, ¿qué haces en Egipto? Se fue a Egipto porque había hambre aquí, hubo una necesidad. Y allí hasta por poco pierde a la esposa, porque hasta se enamoraron de la esposa. Cuando él dijo, no, es mi esposa. No, sabemos todo lo que pasó, que el pueblo se enfermó y toda esa tragedia por cuanto habían tomado a Sara. Y Sara era parte principal para ese llamado porque iba a salir un hijo de ella y de él. O sea que Dios los guardó, los cuidó, los preservó y se regresaron a la tierra prometida y de ahí no salieron. Yo creo que la lección fue dura. A veces tenemos que aprender a puro machetazo. No, sí es verdad, así es. Y entonces dijo, vuélvete a la tierra que te dije yo. Allí no te va a faltar nada. Y no le faltó nada. Abrió pozos de aguas vivas, abrió pozos y no le faltó nada. Tuvo el hijo, 25 años esperándolo, Dios se lo dio. Todo esto que ocurrió era para el plan que Dios tenía para este futuro que estamos viviendo nosotros, que es un presente. Eso era un futuro, pero para nosotros un presente. Un presente continuo, porque ya mañana, ya es un futuro mañana. No sé lo que voy a hacer mañana, no sé ustedes, verá que es un futuro. Pero el futuro de nosotros es, podemos decir, es un presente que va caminando. Eso es lo que estamos viviendo. Pero dice aquí que desde el principio Dios tenía el plan de tener un pueblo de reyes y sacerdotes. Mira, qué cosa más grande, que eso está escrito en Apocalipsis. Mas, sin embargo, en Éxodo, cuando ya nos remontamos, ya han pasado unos cuantos años, ya estamos allá, han pasado más de 600 años, y está Moisés allí para rescatar y sacar al pueblo que está, pues, esclavo de Faraón. Y entonces vemos todo el llamado que tuvo Moisés, descendencia de Abraham también. Y cuando se presenta allí, Dios le dice, mira, yo quiero un pueblo de reyes y sacerdotes. Yo voy a ser un pueblo de reyes y sacerdotes. Eso es incomprensible. Eran una bola de esclavos. No había sacerdocio todavía. Todavía no se había hecho la ley del sacerdocio. Ni siquiera había un tabernáculo. No había nada. Pero el Señor siempre presenta los proyectos de antemano. Y lo que pasa es que nosotros queremos ver el proyecto hecho. Y ahí es donde está el choque. Que nosotros queremos ver las cosas hechas y Dios te lo dice de antemano. Y Dios, aquí nosotros vemos en el mismo Éxodo 19, donde el Señor dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero está hablando, proyectando para este tiempo, aunque también de ahí sacó reyes también y sacó sacerdotes, también lo vemos en la historia. Del pueblo de Israel hubieron reyes muy buenos, pero reyes muy malos también. Y hubieron sacerdotes también, ahí vemos a Aarón, que era sacerdote. Moisés no era sacerdote, pero Moisés hizo todas las cosas que hace un sacerdote. Él podía entrar al tabernáculo y salir, y entrar y salir, cosa que no lo podían hacer todos.
Eso a él se le permitió. ¿Por qué? Porque la conexión con Dios era tan perfecta que tenía toda libertad, como tenía David, que podía comer hasta los panes de la proposición. Aquella vez que comió los panes de la proposición, eso solamente los sacerdotes. Mas, sin embargo, David se le dio permiso hasta de comer los panes de la proposición y dársela a sus hombres. ¿Por qué? Por el corazón de David. Estas son posiciones que el Señor permitía, pero mostrándonos a nosotros que la gracia de Él es tan grande y todo está vinculado en lo que es el amor. Es el amor a Él. Cuando nosotros de veras amamos al Señor de todo corazón, es un vínculo tan perfecto como el vínculo que, por ejemplo, hubo un sacerdote que él se sentía, era rey. Él se creyó que él tenía el permiso de poder presentar incienso a Dios porque él era el rey. Y agarró el incensario y empezó, y los sacerdotes, no hagas eso, no estás preparado. Pero él, con su carácter prepotente, porque era un rey prepotente y todo, agarró el incensario y se llenó de lepra de la cabeza a los pies. Dice, en la última etapa, una lepra ya, como podemos decir, ya cuando ya está en la última etapa. Y tuvieron que sacarlo, y ese donde murió, pues fue diferente a todos los reyes. Mas, sin embargo, nosotros vemos cómo David podía entrar allí, y cómo danzó delante del arca, y cómo hizo cuantas cosas, pero lo hacía de corazón. No lo hacía porque yo soy quien soy, y Dios me tiene que oír a mí. Esa actitud Dios nunca la va a recibir ni la va a resistir. Bien, por esto todos estos hombres de Dios que Dios llamó, era gente como Moisés, que le llamó el hombre más manso de la tierra. No se habló en más, solamente Jesús, que dijo que era manso y humilde. Pero Moisés llegó a tener un carácter manso, dócil, más que cualquier hombre en la tierra. Fíjense qué clase de trato que tuvo con Dios, porque al principio no fue así. Al principio él era un príncipe. Para ser príncipe en Egipto, él era adoptado por la hija de Faraón. O sea, era el nieto de Faraón, cuidadito con eso. Y educado en las mejores escuelas, porque eso lo dice Esteban. Cuando ustedes leen el libro de los Hechos, cuando Esteban habla de Moisés, dice, es criado en las mejores escuelas egipcias, preparado para ser allí un día el Faraón. Mas, sin embargo, todo eso se acabó, porque Dios no maneja con eso. 40 años en el desierto, se le fue toda esa inspiración que había adquirido en Egipto, y se volvió hasta tartamudo, porque él lo dijo, soy tartamudo, no puedo, yo no puedo hacer un trabajo como el que tú me estás pidiendo, de hablar a Faraón, porque he perdido hasta la forma hasta de hablar, hasta eso se le perdió. Pero bueno, eso es lo que el Señor usa, así como el Señor usa. Y vemos cómo pudo realmente recibir ese mensaje cuando el Señor le dijo, es que me seréis un pueblo de sacerdotes, gente santa. Mas, sin embargo, eso está en Apocalipsis. 2 veces dice en Apocalipsis, y nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y eso está Apocalipsis se escribió el otro día. Es el libro más nuevo que tenemos de la Biblia. Y después lo vuelve a repetir otra vez. En Apocalipsis 5 verso 10 también vuelve a repetir. Y seréis un reino de reyes y sacerdotes. ¿Por qué de reyes y sacerdotes? Rey era aquel que tenía autoridad para poder regir, para poder mantener un orden. Y el sacerdote era el que tenía el vínculo con Dios, y era el que se comunicaba con Dios y le decía al pueblo lo que Dios quería, que pedía perdón al Señor por el pueblo ignorante. El sacerdote es el que tenía esa unidad, porque no todo el mundo tenía esa que tenemos nosotros ahora. Nosotros, porque gracias al Señor y el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese día de Pentecostés, hoy tenemos nosotros la facilidad que podemos conectar con Dios. No tenemos que ir a un confesionario a decirle a un sacerdote, ay, mira, yo pequé, hice esto, hice aquello. No, porque el único que nosotros podemos darle y pedirles perdón por nuestras cosas, pecados o cuantas cosas que a veces hacemos mal, es nuestro Dios, que nos perdona. Entonces, ese proyecto el Señor lo mantuvo y dijo, yo quiero un pueblo de reyes y sacerdotes, y yo lo voy a hacer. Y no lo pudo hacer con el pueblo de Israel. Sí, tuvo sus sacerdotes, personas elegidas, y ellos más o menos llevaban al pueblo a que cumplieran las leyes,
ellos iban y traían sus ofrendas, ellos mataban a esos animalitos, eran limpiados de sus pecados, era año tras año, tras año, tras año, en todo este trabajo, hasta que un día llegara un verdadero cordero que iba a morir por todos ellos. Y ellos esperaban ese cordero, el cordero de Dios. ¿Cuándo llegará y cuándo terminaremos de matar tantos animales esperando que llegue el verdadero cordero? Y ahí comenzó este andar, pero el deseo del Señor se mantenía. Dios hizo sus planes desde antes de la fundación del mundo, y nosotros sabemos que Dios no es un Dios que miente, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Eso sí les puedo decir. Él lo dijo con Abraham, Él lo dijo de un principio. Él lo dijo cuando dio la sentencia sobre Eva, que le dijo: tu simiente destruirá la cabeza del enemigo. Ya estaba hablando que iba a venir una provisión para el estado en que quedaron ellos de separación con Dios. Algo tenía el Señor preparado para la provisión. Dios es el Dios proveedor. Uno de sus nombres es el proveedor. Entonces, Él tenía que traer todo para la provisión. Pero aquí vemos nosotros en Efesios capítulo 1, verso 4, y yo creo que hemos leído muchas veces Efesios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Nos llamó en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, de la cual nos hizo aceptables en el amado. O sea, en Él hemos sido ya escogidos. Nadie realmente podemos decir: qué casualidad que conocí al... No. En el Señor no existe casualidad, existe causalidad. Él causa, Él produce, pero no casualidad. Dice aquí: como fue destinado también Él desde la fundación del mundo, así como fue destinado este cordero, ahí en Primera de Pedro, cuando dice en el capítulo 1, en el verso, creo que es el 19, Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, 19 al 21. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Como les digo, cuando el cordero se apareció allí en el Jordán para que Juan lo bautizara, ahí llegó el postrero y comenzó el tiempo postrero. Desde hace 2000 años estamos en tiempo postrero. Ya se ha caminado. La iglesia, o sea, el pueblo cristiano ha pasado mucho. Ha sido un caminar muy sangriento. Yo estaba viendo en la historia, me metí ahí en toda la historia, que en el tiempo de Roma fueron más los muertos en el tiempo de Roma, en la Inquisición y todo lo que pasaron que con Hitler. Más millones de cristianos murieron. ¡Qué horrible! ¿Cuánta sangre se ha derramado por amar al Señor o por conocer al Señor? Nosotros no hemos sufrido nada, como decía el apóstol Pablo, nosotros no hemos sufrido hasta la muerte todavía. No, ni lo quiera Dios, tampoco. No queremos, ¿verdad? Porque queremos ser testigos en este tiempo glorioso que nos ha tocado vivir. Pero ¿cuántos están muriendo aquí al doblar, se puede decir, por no negar el nombre? Por decir: no, yo no voy a negar el nombre de Jesús. Y ahí los matan, los degollan. Aquí, hoy, en este siglo XXI que estamos viviendo. Es algo que ha costado mucha sangre, pero el Señor ha dado la palabra de esperanza, que no hay pérdida. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que no hay pérdida. En Cristo no hay pérdida. Con Él no hay pérdida. Tenemos vida eterna. Ya sabemos eso. No hay esa pérdida, pero queremos ser testigos oculares hoy, en este día, de las cosas grandes que el Señor está haciendo, preciosas, y que somos nosotros, pues aquí estamos protagonistas de todo este trabajo, presentando el fruto
porque todo lo que se va a ver es el fruto en este último tiempo. Así como se está viendo el fruto del hombre de pecado, se tiene que ver el fruto en el pueblo de Dios. Cosa que a veces no hay diferencia entre el pueblo cristiano, porque ya podemos decir, mucha gente habla de los cristianos como decir, son gente así más o menos, pero no hay un fruto que tú digas, wow. Oye, mi hermano, el otro día se murió la Madre Teresa, y era una mujer que hacía bienes y todo. Se ha levantado hasta premio Nobel y todo, porque no se ve nadie bueno. No hay nadie bueno. Y tú dices, pero si como ella tiene que haber, tenemos que haber millones y millones y millones y millones, ¿verdad? Eso es como para movernos a nosotros a hacerlo, ¿no? Por lo menos, decir, oye, espérate, aquí también hay otras Teresas. Pues sí, pues claro, aquí también hay gente que puede dar un testimonio vivo de quién es el Señor en este tiempo. Ellos ya están dando, el mundo está dando el testimonio de lo que están llegando, de la maldad hasta lo más alto. Y después vamos a hablar algo también de eso, porque eso es otra buena señal para darnos cuenta que hay un desbalance. Vemos esto y decimos, hay un desbalance, aquella gente muy mala y esta gente muy buena, ¿qué está pasando aquí? Trigo y cizaña, se tiene que ver, tiene que aparecer. Lo que pasa es que nos ha tocado ver eso y entonces estamos nosotros impactados. Por eso dice, es por esta razón el Señor cortará el tiempo, porque es muy duro lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo. Y el Señor cortará el tiempo. El tiempo será más corto. Qué bueno, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Que será más corto de lo que nosotros pensamos. Pero bueno, aquí vemos que fue manifestado en los postreros tiempos. Pero si tú te vas, por ejemplo, en el Salmo 22, que es un salmo que está antes del Salmo 23, tan famoso que todos lo sabemos de memoria. Qué tremendo, como habla de todo lo que Jesús iba a pasar y de todo, hasta el más mínimo detalle que es, y sobre mi ropa echaron suerte. Hasta eso. O sea que todo, pero también habla de este pueblo. Porque todas las cosas, yo veo que todas las profecías que han venido del Señor, aunque habla cosas bien fuertes, al final habla de el plan perfecto. El Señor completa todas las cosas y que el mundo y toda su plenitud es de Él. Y tenemos que nosotros entender esto, que todo es de Él, fue hecho por Él y para Él. Y nosotros a veces pensamos que fue hecho para nosotros y por aquí y por acá. Sí, es verdad, es cierto, porque tenemos una tendencia muy egoísta, es cierto, el ser humano es muy egoísta, porque piensa lo que vive, el poquito tiempo que vive, lo que sea, mi vida es mi vida, yo tengo que disfrutar mi vida, no es tuya. Dios puede quitar el aliento en ti en segundos y vamos. Sino que estemos conscientes que no somos nuestros. Y qué bueno que el Señor nos ha prestado para poder nosotros desarrollar una vida y tener una familia, gozarnos. Y lo dice en Proverbios, goza con la mujer que amas. Tú tienes tu tiempo precioso sin olvidar de dónde saliste. Sin olvidarte de dónde saliste. Y eso es lo que más pasa mucho. Salmo 22. Vamos a ver en ese salmo algo que quiero que notemos. Salmo 22. Y lo hermoso que termina con una profecía para los postreros tiempos, para el pueblo postrero. Nosotros. Entiende eso, que somos el pueblo postrero. Bien, no lo voy a leer todo, voy a estar leyendo algunos versículos porque para no demorar tanto, empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No le es familiar esa expresión? ¿Quién dijo esa expresión? En la cruz, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Quién iba a pensar que el Mesías iba a decir eso? No, pero era parte de su limitación como hombre, porque acuérdense que él, 100% hombre, tuvo que sufrir la muerte, tuvo que sufrir el desencaje ese que tenía con Dios, esa unidad tan perfecta y sentir que ya no, cargar con el pecado de todos nosotros, con toda la deuda que teníamos, tantas cosas se cumplieron en la cruz. Y él solo la expresión, recuerden que nunca de su boca salió la expresión, jamás dejó de decir Padre, 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 siempre, aún muriendo. Él mencionó a su Padre. ¿Por qué? Por la unidad perfecta que había con él. ¿Por qué estás lejos de mí?
de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Mira, observen cómo se mueve la profecía. La profecía nunca viene para aplastarnos y dejarnos aplastados. La profecía viene para dar una palabra de exhortación y levantarte. Y siempre dejar en ti, en tu corazón, de que debo acercarme más al Señor. Un deseo, algo. Y David, pues, el que escribió este salmo, que fue David, estaba pasando, pues, una experiencia tan tremenda que estaba viendo todo el sacrificio del Mesías. Lo estaba viendo todo. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano, no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen. Él fue encarnecido. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová porque Jehová lo cuida. ¿No recuerdan que le decía, médico, sánate a ti mismo? Le decían a Jesús, médico, sánate a ti mismo, tú que sanabas a los ciegos, tú, a ver, baja de esa cruz. ¿Recuerdan que se burlaban de Jesús? Se burlaban de Jesús. Dice, se encomendó a Jehová, líbrele y sálvele, puesto que en él se complacía, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca. Y sigue hablando, no voy a seguir leyendo. Vamos a leer aquí en el verso 16, en el verso 15. Recuerdan que cuando él estaba en la cruz, él pidió agua. Tengo sed tengo. Dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. O sea que hasta eso estaba escrito. Como le estaba diciendo yo la otra día, que en el camino de Maús, aquellos hombres no sabían que, ¿por qué se tenía que morir ese hombre? Ese que decía que era el Mesías, ¿por qué se tenía que morir? Caramba, ¿no leyeron el Salmo 22? Ahí está claro. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Pero tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y quiero que saltemos ahora aquí en el 27. Aquí está hablando de todo el proyecto de Dios, pero ahora entra el proyecto en el cual estamos nosotros involucrados. Dice, se acordarán, el verso 27, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Cuando realmente escribió esto David, las naciones no conocían a Dios, solamente el pueblo de Israel, más nadie, porque todas las naciones que les rodeaban tenían dioses, paganos, eran gentiles. Ellos no podían ni siquiera entrar a una casa de un gentil. Tuvimos unos vecinos israelitas aquí cuando recién llegamos a San Antonio. Ellos eran muy libres, vaya, eran maestros aquí ella era maestra de hebreo aquí en la comunidad hebrea, porque hay una comunidad grande hebrea aquí. Y ella nos contaba de todas estas cosas. Dice, los gentiles a nosotros nos enseñan que tú no puedes ni pasar ni por la puerta de su casa. Por camino de gentiles no andaréis. Dice, nosotros no, porque nosotros casi que hemos estado en Chile mucho tiempo, hablaba español perfecto y trabajaban para el gobierno de Israel. Dice, nosotros no, nosotros somos muy liberales, pero el que es ultra ortodoxo, si ve a un gentil, le da la vuelta para no contaminarse. Entonces, imagínense, leyendo esto, ¿qué judío va a pensar que las naciones de la tierra iban a ser de Dios? No, ni pensarlo, ni por la mente pasarle. Pero está hablando, el Señor está hablando proféticamente de este tiempo. O sea, el rey David, que fue quien hizo este salmo, que escribió inspirado por el Señor. Dice, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Esto se habló cuando todavía las naciones no era ninguna nación de Dios.
Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida su propia alma. Y ahora vean el verso 30. La posteridad te servirá. Está hablando de los postreros, de los últimos. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Esto no lo iba a entender, ellos no podían entender esto. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Fíjense, todo eso está en el Salmo 22. La posteridad te servirá. Está hablando del pueblo, este pueblo que salió de los lomos, podemos decir, de Abraham, la descendencia de Abraham. Los que creemos y por fe, porque él vino a ser padre de la fe. Y todos los que creemos, lo hemos creído, somos parte de un proyecto tremendo en Dios. Todo esto nosotros lo encontramos ahí en ese Salmo 22. Me encantó ese Salmo, pero si tú saltas ahí a 2 de Timoteo, como ustedes son buenos estudiantes, no les va a importar que lea mucho, pero es que es importante. Aquí, 2 de Timoteo, en el capítulo 3, vamos a ver cuando comienza el apóstol Pablo a preparar a Timoteo, que es un pastorcito joven, un muchacho de poca experiencia, pero está hablando, realmente no está hablando a nosotros, porque estas cartas que hizo el apóstol Pablo, pues ahora se nos hace más comprensible. Yo no las entendía, hermano. Yo no entendía estas cartas del apóstol Pablo para nada. Para mí algunas palabritas sí, pero yo no entendía cuando hablaba Cristo en mí. Yo decía, ¿cómo será eso de Cristo en él? Bueno, ¿será que cree? Pero yo no entendía eso. Sinceramente yo no lo entendía hasta que recibí el bautismo del Espíritu Santo. Entonces entendí eso. Se me hizo más comprensible. Pero él le dice, también debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y son los tiempos que estamos nosotros viviendo. Nosotros no podemos cantar el mismo tango que canta mucha gente. Ay, la cosa está mala, porque sabemos que está escrito aquí. Porque muchas personas se la pasan quejándose de no, los tiempos, ay, qué malo. Es que nos ha tocado vivir este tiempo, pero el Señor nos ha dado una buena armadura, nos ha dado unas buenas armas, una buena herramienta para saber cómo movernos en este tiempo. Muchos venimos de lugares donde hay tremendas tiranías. Bueno, gloria a Dios, pudimos salir, pero los que se quedan allá, ¿cómo van a enfrentar esto? El Señor les va a ayudar, como les ayudó a los hermanos en Rusia, como les ayudó a los hermanos en tantos lugares que han estado, que han tenido que permanecer ahí firmes en la fe, escondiéndose, adorando al Señor, llevando y siendo ejercitados en la fe. Nosotros de aquí y de otra manera, nosotros no estamos en el paraíso, hermano. No. Pero nosotros vamos a saber cómo vamos a salir adelante, teniendo un entendimiento y un conocimiento de saber con quién nos juntamos. Porque no todo lo que brilla es oro. Y eso hay que tener cuidado también. En todo. Nosotros tuvimos en la iglesia de nosotros en Cuba un espía mucho tiempo sentado allí y sabíamos que no era de la iglesia. Estaba registrando cada palabra que saliera de nuestra boca para reportarlo. Y teníamos que tener un cuidado. Nadie podía... Pues sí, no comenten nada, no digan, no comenten nada, no, porque teníamos que andar así, pero ya sabíamos lo que es tener a un individuo que está viendo a ver lo que dices para denunciarte. Y no es fácil. Y si tú no estás lleno del Espíritu Santo, te aterras y te vas. Y tú dices, ¿qué va? Aquí yo no me quedo, me voy. Pero si tú estás valiente y tú amas al Señor, tú dices, no, yo venzo esto, yo tengo que enfrentar esto, y no, simplemente no salirme de la raya, ¿no? Y adorar al Señor, que es lo único a lo que yo he sido llamado. Dice, debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya lo sabemos, Señor, ya lo sabemos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, gente egoísta, que nada más que hagan para ellos. De esto vamos a conocer mucho, ¿no? Dice, yo estuve buscando aquí en la Biblia, en la que tengo, en la aramea, y me gustó la traducción, más facilito. Dice, avaros, dice, amadores del dinero. Dice en esa versión. Vanaglorioso,
En mi versión dice jactancioso, que se creen lo mejor, lo máximo. Cuando alguien nada más que te hable de él, tú dices, espérate. Espérate. Altivo, soberbio, altivos, blasfemo, que no le importa, no respetan a Dios, no tienen temor de Dios. Cuando la gente no tiene temor de Dios, hermano, no tiene temor de nada. Y ahí tenemos que nosotros ver que hay mucha gente que es así. Desobediente de los padres. ¿Para qué les digo? Si este es el peor tiempo. Porque a uno nada más que la mamá, los papás le abrían los ojos y uno se quedaba clavado. Y ahora, ¿verdad que es así? Eso nunca se había visto, ni en mis tiempos, que fue el otro día. No, es un respeto tremendo. No, desobediente de los padres. Esto es una de las señales, son señales que el Señor nos pone para que estemos alerta. Ingratos, impíos, calumniadores, como dice aquí, sin afecto natural, calumniadores. No le importa hablar de cualquiera como quiera. No tienen respeto. Intemperantes, esclavos de la concupiscencia, sin control. ¿Para qué les digo? Sabemos cómo está la cosa. Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, desenfrenados o, dice aquí, impetuoso, pero en la traducción dice desenfrenados, infatuados, arrogantes, amadores de los placeres más que el amor a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero dice, tendrán apariencia que reverencian a Dios, pero estarán alejados del poder de Dios. Lucirán, ¡ay, santo, santo! Pero no lo son. Todo es una apariencia. Dice, a los que son así, evítalos. Apártate de ellos. Ten cuidado. Estás enseguida. No quiere decir que tú juzgues. Tú no estás juzgando. Tú tienes que tener cuidado. Porque te involucras. Me recuerdo que una vez un hermano dice, tuve que dejar mi trabajo, hermano. Tuve que dejar mi trabajo porque la persona que trabajaba conmigo decía tantas malas palabras que se me estaban pegando. Ya a mí las decía. Ya no tuve que dejar el trabajo porque se me estaba pegando. Y entonces lo encontró en el libro Proverbio que dice, no te juntes con el iracundo para que no aprendas sus maneras. Y dice, está en Proverbio, yo lo leí. El Señor que me dio otro trabajo y consiguió un trabajo mucho mejor de lo que él sabía hacer. Pero dijo, yo no puedo seguir en esto. El Señor dice que tenga mucho cuidado con esto, que los evite. Y aquí nosotros lo podemos encontrar que cuando el Señor le mostró lo que es la parábola del trigo y la cizaña a los discípulos, no, a todos aquellos que se lo dijo, los discípulos no entendieron qué era eso, cómo era eso del trigo y la cizaña. Y Señor, explícanos qué cosa quiere decir eso de la cizaña y el trigo. No entendimos nada. Entonces el Señor les explica claramente que en este tiempo se iba a ver el contraste, un contraste muy grande de lo santo y lo que no es santo. Y ahí lo encontramos, ahí, por ejemplo, en Mateo 13, 24. Y tiene que ver con esto. Cuando nosotros vemos todas estas conductas extrañas que están habiendo en el ser humano, nos damos cuenta de que algo está pasando que no es normal. Pero el Señor ya nos avisó. Recuerden que el Señor siempre nos avisa con tiempo. El Señor siempre nos advierte. El carácter de Padre del Señor siempre nos advierte de los peligros, ¿verdad? A ver, Mateo 13, vamos a ver un momentito. 13, 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos semejante a un hombre que sembró buenas semillas en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos?
Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranques también con ella el trigo, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadle manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ellos no entendieron nada. Dijeron, ¿qué querrá decir esto? Y fueron al Señor. Entonces, despedida la gente, en el verso 36, entró Jesús en la casa, acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo el Señor les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Queriendo decir, atento a esto que estoy diciendo. Así que recoge lo que no son, pero los que se quedan, ahí está el ejemplo muy bien. Dice, los días del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. ¿Qué pasó en los días de Noé? ¿Quiénes se quedaron? Los malos. ¿Quiénes se fueron? O sea, no se fueron, que se quedaron. Los que se fueron los malos. Los que se quedaron en el arca, Noé y su familia, para poder surtir la tierra con una nueva familia, porque la tierra se había desenfrenado completamente. Pero el Señor lo que está haciendo eso en este tiempo, como dice, al fin de los siglos vas a entender todo esto lo que estoy diciendo. Pero no lo puede hacer el Señor ahora, porque ahora, hermano, todavía el pueblo de Dios está en stand-by. No todos están, no son todos los que están, ni están todos los que son. Vaya. Hay mucho pueblo de Dios que hace engaños, mentiras, hacen cosas que tú dices, óyeme, ¿cómo es posible que puedan hacer eso si conocen a Jesús? ¿Cómo pueden actuar así? Es que es necesario que el fruto crezca. Es necesario que crezca el fruto. Pero también aquí está creciendo el fruto. Pero un fruto de maldad. Y está creciendo a pasos agigantados. Estamos viendo cosas que nos espantan, que nos duelen, que nos quedamos en shock, que decimos, Dios mío, ya no sabemos cómo decirle, Señor, qué horrible, qué está pasando y qué cerca de nosotros, Señor, aquí. O sea que estamos nosotros viviendo esta etapa, este tiempo tan difícil. Y todo lo que tenemos nosotros, pues, mientras más difícil sea, que el fruto en ti se desarrolle, que crezca el fruto en ti. Yo digo, el fruto que más el Señor más énfasis da, que es el que va a ayudar a todos los demás frutos, es el amor. Porque Él es amor. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Porque es el apoyo principal, es Él. Entonces ya empieza a desarrollarse todos esos frutos que están en nosotros, porque están en nosotros. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que es el control que necesitamos nosotros. Eso solamente lo da el Espíritu de Dios. Pero yo digo que la base, por eso dice, el mejor de todos es el amor. El amor nos planifica mejor, nos lleva a que todas las demás cosas sean hechas. Todo lo que se ve contrario en los hombres del último tiempo es exentos de temor. Nada de temor ni de amor. Por cuanto no hay temor de Dios, no hay amor tampoco. Entonces, esto es lo que estamos nosotros descubriendo en este tiempo que nos ha tocado vivir, los días de Noé, como en los días de Lot. Estamos viviendo un tiempo así. Así que, mira, tenemos que estar bien plantados sobre la roca. Tenemos que estar bien sobre la roca para que no seamos nosotros movidos ni decir, ay, Dios mío, ¿y esto qué cosa es? Y caer en una desesperación, o que nada, como dice, nada te mueva de lo que tú has recibido. Y esta es la posición que tenemos. Dice, cuando estas cosas comiencen a ir sucediendo, dice, erguí vuestra cabeza, mantente en la posición que Dios te puso, porque el tiempo es cerca.
y nos ha tocado vivir ese tiempo. Así que vamos a darle gracias al Señor y vamos a continuar después el otro viernes parte de esto, de lo que el Señor nos ha mostrado. Yo solamente quise mostrarle la parte negativa, no me gusta estar mucho tiempo en la negativa, sino en la positiva, en el amor de Dios, en lo que está haciendo en su pueblo en este tiempo, y lo vamos a encontrar en todas las profecías igual. Así que, Padre, te damos gracias porque todas estas cosas han sido escritas desde antes. Tú lo pusiste aquí en tu testamento y tú nos mostraste para que nosotros estuviéramos bien advertidos, Señor, a través de tu Espíritu. Y no solamente eso, sino que tú nos adviertes, Señor, en situaciones, tú nos adviertes cómo debemos de nosotros mantenernos en este tiempo, si tenemos que estar callados, así como le dijiste a Abraham, no salgas de esta tierra, mantente en esta tierra, Señor, que nosotros podamos ser tan obedientes como lo fue Abraham, Señor, en todo su mover, en todo su caminar, hasta ser tu amigo, tu mejor amigo. Así queremos nosotros llegar a poder entender todas estas cosas, vivirlas y experimentarlas, Padre. Te damos gracias en esta noche, te bendecimos, Señor, y prepara todas las cosas que tienen que ser preparadas en todo este postrer tiempo que nos ha tocado vivir. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.